Muy buenos días a todos los que estamos acá y a los que están en casa. El Dios bueno y santo, el Dios todopoderoso, hoy ministre de una forma maravillosa sus vidas. Amén. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Vamos a ver si están conmigo. ¿Están conmigo? Hoy es un día muy especial. Que hoy es el día del Señor. Eso lo hace muy especial, ¿verdad? Porque hoy es el día que tenemos el privilegio de venir a alimentar nuestro espíritu y fortalecerlo, ¿verdad? Todos los días son del Señor. Pero el domingo lo hace diferente, ¿no? Porque usted viene con una expectativa de una palabra. ¿Cuántos vienen con esa expectativa? Se acerca una muy buena fecha, ¿verdad? Yo me imagino que ya usted tiene todos los tamalitos listos, el queque navideño listo, los chicharrones listos, los banquetes, ¿verdad? Y la lista de invitados, porque no es cualquiera, ¿verdad? Que va a llegar a su casa. Qué lindo, ¿no? Y yo le preguntaba a nuestro Padre, ¿qué mejor mensaje les puedo llevar a ellos y a ellas que van con esa expectativa? Y que los vientos navideños ya soplan del norte, del sur, del este y del oeste. Y hay regocijo y hay agradecimiento. La verdad que el año 2000 fue un buen año. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que sí? Fue un buen año. Porque nosotros no vivimos por circunstancias. Nosotros vivimos por aquel que nos fortalece y nos da ese vigor para seguir adelante. Hoy quiero hablarles de un tema que necesito toda su atención. Y lo he titulado El significado de la encarnación. Y a veces leemos las escrituras, pero no vemos lo que está detrás de la letra. Y hoy quiero llevarlos a que juntos logremos abrir el velo y nos podamos entrar al corazón de Dios y qué era lo que Dios quería a través del significado de la encarnación. Porque tuvo que venir en carne y hueso como nosotros. ¿Qué es el anhelo que Dios sentía por ti y por mí? Cuando yo veo estos temas, entonces yo me hago una pregunta. Vamos a iniciar en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, libro de Génesis. Y esto es muy importante porque quiero hacer y empezar a hacer un paralelo. Los que están en casa, préstenme mucha atención, dejen de comer tamales y centrémonos en la palabra. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Quiso la sabiduría que le quería. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Cuántas veces hemos leído esta escritura? Infinidades de veces. Pero aquí yo quiero mostrarles algo. El misterio que encierra esto es más bien el dolor que esto va a provocar en el corazón de Dios.
las circunstancias y lo que esto va a traer por consecuencia. Eso va a ser nuestro destino. Pero dolido quedó el corazón de Dios. Si yo voy con esta expectativa y voy al libro de Juan, capítulo 17, verso 4, dice lo siguiente. Ahora ustedes me van a entender por qué yo hago este paralelo. Juan, capítulo 17, verso 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Al terminar la obra que me encargaste. Wow. Wow. Déjeme mostrarle estos dos pasajes. Y yo quiero que le prestes mucha atención a esto. Porque la primera oportunidad Dios la muestra con el ser humano, su perfecta creación. Era el primer Adán en el libro de Génesis. Y Dios le había encomendado una gran obra. Y ese Adán falla. En Juan 17 nos está hablando del segundo Adán. Está hablando de aquella persona que vino encarnado para hacer la obra que se le había encomendado. Y dice las palabras que le dio toda la gloria y dice el cómo le había dado la gloria. Y dice claramente por la obra que le había encomendado. Ahora, si usted une estos dos pasajes, ahora puedes entender claramente lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que sean afligidos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Quiere decir que el primero se le encomienda algo al primer Adán y se sale de la voluntad de Dios y trae una consecuencia. Pero el segundo Adán estaba siendo afligido para hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Préstele mucha atención, porque siempre me gusta hacer un gráfico de una introducción para que tú puedas entender el tema. Ahora, esto es muy importante. La mayor exposición de la gloria de Dios, repito, la mayor y mejor exposición de la gloria de Dios no es un asunto de alabanza, ni tampoco es un asunto de adoración, sino es a través de una acción o de hacer una obra para glorificarlo a él. Y esto fue lo que hizo el segundo Adán. Esto fue lo que vino a hacer el segundo Adán. Él vino a darle la gloria no con cánticos, no con júbilos, no con adoración, sino sometiéndose a una voluntad perfecta para hacer una obra perfecta. Y dentro de esa obra perfecta estaba usted y estaba yo. ¿Me sigue? Ahora, podemos irnos a la historia y plasmar la historia desde el comienzo del pensamiento del Señor. Dice claramente que Dios selecciona a una mujer llamada María que tenía proyectos y sus proyectos eran casarse. María se iba a casar con José y Dios selecciona a esta pareja para que simple y llanamente sean los padres del Hijo, nada menos que del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, para mostrar la gloria, Dios necesita ubicarlos en el tiempo
Y Dios lleva a su hijo a nacer en un pesebre. Cualquiera diría, ¿por qué Dios selecciona ese lugar? ¿Por qué en las condiciones en que pone ese lugar? Y simple y llanamente, nosotros nos hemos centrado en lo que ahí había, las condiciones que ahí habían, pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que la gloria de Dios, el resplandor del completo Dios hecho hombre, estaba ahí en ese lugar. El Dios Todopoderoso desciende del cielo y se postra ahí en ese lugar. Esto quiere decir que ese lugar dejó de ser un establo sucio, maloliente, que no tenía ninguna condición, mucho menos para dar a luz. Sin embargo, la gloria de Dios cubre ese lugar y lo llenó por completo. A ver si me está entendiendo. Entonces, dejamos de un lado el ganado, los olores, la construcción, y vemos que Dios ahí muestra su gloria, desciende su gloria. Y eso me hace a mí pensar algo bien interesante. Esto es muy importante. Gálatas capítulo 4, verso 4. Sin embargo, cuando se tiempo establecido, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer sujeto a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo y el diseño y la maquinaria de Dios era el tiempo para mostrar al hombre quién eres él. En el tiempo de que Dios decide poner a andar lo que un día, con el primer Adán, que no pudo hacerlo, con el segundo Adán lo va a lograr. Es el tiempo. Era el tiempo de Dios. Era el reloj de Dios. El cairó de Dios pone su maquinaria y eso significa redención. Eso es redención. El pasaje dice que es el tiempo, sí, pero el tiempo de salvación. Sí, el tiempo de venir Dios a poner en cuenta todas las cosas y ponerlas en cero. Estamos hablando de lo que significa encarnación. Ahora, esto es muy importante. El verbo hecho carne. Escúchale este verso. El verbo hecho carne. Nos hablan de Navidad de luces, nos hablan de Navidad de árboles, nos hablan de Navidad de fiesta, de reuniones familiares. Pero escúchame esto. Era el tiempo propicio de Dios venir a dar redención a la tierra. Y entonces dice claramente que el verbo fue hecho carne. ¿Y sabe qué significa esta palabra? El verbo hecho carne. Póngale mucha atención. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios tiene un concepto de familia quizás como la suya? Dios estaba en el cielo. Dios tiene su estrado. Dios tiene su posición claramente en el cielo. Pero Él quería una familia. Y entonces dice, es tiempo de hacer mi familia. Es tiempo de acercarme a mi familia. Lo que significa esta frase, el verbo hecho carne, significa y habitó entre nosotros. Esto es lo que significa en griego, es shonop. Y lo que significa es extender la tienda o construir un tabernáculo. Entonces ya Dios no quería estar allá, sino que Él vino a establecerse aquí.
Tú puedes ver un hombre, tú puedes ver un Salvador, tú puedes ver un Redentor, pero lo que tú no estás viendo es que la letra te esconde la realidad de que es Dios que estaba allá y que ahora viene a poner su tienda aquí y establecerla y extenderla, porque Él viene por su familia y Él quiere meterla en ese tabernáculo, en ese lugar. Escúchame bien. Ahora sí podemos entender lo que dice claramente el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 1, versículo 14. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Cuando estamos hablando de Jesús, nosotros tenemos el concepto de manejar solamente a Jesús como hijo de Dios. Pero no tenemos el concepto definido de que Jesús es Dios. Entonces, es Dios quien descendió, tomó forma de hombre, se hizo semejante a usted y a mí, porque el primer Adán se jaló una torta y él tenía que venir, porque la ley así lo establecía, de que él tenía que venir no como Dios, sino como hombre. Entonces, yo dejo de ver a un hombre, sí, como Jesús, y veo a Dios en su resplandor, hecho semejante a usted y a mí. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuándo usted ha visto que una deidad tome su estuche de hombre para ser semejante a usted? Y entre todas las deidades que existen, ninguno ha podido hacer lo que nuestro Dios hizo. Tomar su forma y la mía. Venir, dejar un trono. Aquel que un día dijo, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y entonces él dice, no, yo quiero ir personalmente. Porque no es lo mismo que yo le hable de Dios a que usted lo conozca en persona. No es lo mismo que a usted le digan, Crisma y todas las deidades demás que puedan existir, que no me interesa hablar de ellos, pero que existen y que todos en su momento le rindieron culto, le rindieron pleitesía, hasta lo adoraron. Y sin embargo, ninguno hizo lo que nuestro Dios hizo. Pero entonces él dice, no bastan palabras, no basta la acción que yo hice, sino que yo voy a ir en persona para que ellos me conozcan. Ahora escúcheme esto, porque esto es muy importante. ¿Qué significa la Navidad? Si a usted le hacen esta pregunta afuera, si a usted le hacen una pregunta en el trabajo, si a usted le hacen una pregunta donde usted está con sus amigos, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué podría usted contestarle a la gente? Escúchame esto, porque esto le va a servir para estos días. Navidad significa la venida a la tierra del regalo más grande de Dios para con el hombre. Era Dios mismo. Eso es lo que significa Navidad. El regalo más sorprendente que usted ha podido recibir, es que usted recibió de él mismo su misma persona. ¿Cuál deidad puede hacer eso? Dios mismo se hizo accesible a usted. Se mostró como un regalo a usted. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Jesús, como verbo hecho carne, es la comunicación de Dios, la declaración y la mente y la voluntad de Dios
dentro de usted. Decir que usted no ha podido saber cuál es su voluntad, usted la tiene adentro. Yo quiero volver a repetir esto. ¿Cómo puede decir una persona, un ser humano, decir que yo no sé la voluntad de Dios si la voluntad de Dios la tiene adentro? Porque usted recibió a Cristo. Usted recibió el verbo de vida. Usted tiene la voluntad de Él, el conocimiento de Él, la mente de Él. Usted la tiene en usted. Él vino a ser accesible a usted y a mí. Pero nosotros simplemente hemos leído letra, pero no hemos podido entender que Dios mismo, aquel que dice el Salmo 19, los cielos de los cielos no te pueden contener, y que Él es la creación de todo lo que usted ve. Pero ese mismo Dios que un día habló por lo que hizo, ahora vino en persona a mostrárselo a usted y a que sea accesible para usted, lo habite. Eso es un tabernáculo. Eso es extender el tabernáculo aquí. Cuando digo que extender es cuando se va ampliando la familia, todos aquellos que son parte de la redención, y entonces la tienda se va extendiendo, las estacas se van extendiendo porque la familia se está haciendo grande. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando un Salvador vino para salvar, y todos aquellos que se ofrecen de corazón a aceptarlo son parte de la familia, se extiende se extiende la tienda. Ahora, póngale mucha atención a esto. El valor de la encarnación, escucha esto, el valor de la encarnación es que Jesús vino a revelar a Dios a la humanidad para representarlo ante el mundo. Vamos a ver cómo le puedo explicar esto. Dice que el valor de la encarnación es que Jesús vino para revelar a Dios. Nadie podía ver. Nadie podía accesar a Dios. Nadie podía ver a Dios y vivir. Nadie. Dios no se podía quedar en secreto. Y la gente dice que no cree en Dios porque Dios no se puede ver. Esa es la mentira más grande que el enemigo le ha puesto a muchos seres humanos. Y la mayor mentira que el enemigo ha puesto en el corazón del hombre es que no se le revele el evangelio que trae la libertad para conocerlo a él. Esa es la mentira más grande. Y entonces dice la escritura claramente en Hebreos, y yo quiero que usted me acompañe, porque Hebreo lo dice claramente, lo que significa el valor de la encarnación es revelar a Dios. Y no solamente era revelarlo, sino que era representarlo. Esto sí es delicado. ¿Cómo era Dios? Pero también qué es lo que hace Dios. ¡Wow! Entonces dice claramente, Hebreos capítulo 1, dígame que llegó. Hebreos capítulo 1, yo quiero que usted vaya tranquilo, yo le voy a dar tiempo, porque esto es muy importante. ¿Llegó? Dice la escritura. Póngale mucha atención, Osorio. Póngale mucha atención. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El tiempo de que Dios hablaba en la antigüedad era a través de los profetas. Pero ya Dios se cansó. Ya no quería más. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el que me envió, el que lo vino a representar, el que vino a decir quién es Dios y cómo es Dios. Sigue diciendo el texto, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cierra la escritura y le explico este texto. El vocero de Dios en la antigüedad tenía que haber sido Adán. El vocero de Dios y quien lo iba a representar y darlo a conocer tal cual él era Adán. Pero Adán falló. Aquel que le leí en Génesis 3:6. La segunda forma de que Dios usa para comunicarse con la humanidad era a través de los profetas. Cada profeta que Dios levantaba era su voz para la humanidad. Pero ellos solamente era su voz, no podían representarlo en el sentido de la acción de él, sino de la voz de él. Pero cuando él envía a su hijo, el segundo Adán, que les presenté en Juan 17, esto quiere decir que no solamente él venía a mostrarse a la humanidad, sino que también venía a hablar, pero no su voz, porque ahora lo vamos a ver, sino la voz de Dios a través de él. Y entonces, claramente, si vamos a Juan 17, versículo 6, versículo 16, Juan 7, versículo 16. Dice lo siguiente: así que Jesús le dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Esto claramente muestra que nunca la persona de Jesús se vio aquí en la tierra. Nunca. Y aunque estuvo en persona, nunca él se mostró como él. Porque Jesús nunca habló su propia palabra. Y lo dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Eso me hace a mí tener un poco más de cuidado para poder entender la obra perfecta que hizo un hombre que se sometió desde el principio. Cuando le dijo a su padre, yo voy, envíame a mí, yo quiero ir. Yo quiero ir a representarlo a usted. Yo quiero ir a hablar su voz. Yo quiero ir a representarlo a usted en su acción. Mira de qué responsabilidad tenía ese hombre. Estoy hablando de Jesús hecho carne. Y entonces cuando podemos entender la magnitud de lo que significa que él era mitad carne y mitad deidad, lo que significa es que la mitad carne era perfecta, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Claro. Pero esa mitad carne era el sometimiento a una deidad que lo controlaba y lo guiaba. No solamente para mostrar lo que él decía, sino cómo él vivía. Ahora escúcheme esto. Escúchame esto. ¿No le pone a usted a pensar lo que dice Juan 5:36? Yo quiero que usted vaya. Piénselo. Mire que la escritura no es solo letra. La escritura es un compromiso que usted hace con Dios. Juan capítulo 5, versículo 36. ¿Llegó? Dice, mis enseñanzas y mis milagros, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara
y ellas prueban de que Él me envió. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿A dónde usted ve la persona de Jesús en la acción? Era Dios mismo. Jesús es la deidad misma de Dios. La encarnación es que ese Dios perfecto que está en su trono, en un lugar santo, 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 vino a un pesebre, pero no fue que estuvo en un pesebre. Es que la gloria de Dios cubrió el pesebre porque Él era santo. Y entonces nosotros ponemos en el portal, ¿sí? Ponemos al niño con unas vaquitas, y a María y a José. La gloria de Dios, la chequiná de Dios cubre ese lugar y era Dios mismo exponiéndose a través de un niño. A veces no puedo ni tan siquiera tener las palabras suficientes para poder entender que ese niño frágil, que necesitaba el cuidado de una madre, que necesitaba toda la atención y el cariño de dos padres, porque hasta eso Dios quiso que fuera así. Ese Dios lo estuvo chineando María. María, una mujer como muchas, pero que simplemente fue seleccionada por el cielo para que ese Dios, que cuando dice y da su voz, la tierra tiembla, los montes se derriten, los mares se sosiegan, los demonios se someten. Ese mismo Dios que tenía ese poder, ahora es frágil. Ahora está sometido a los brazos de una mujer para que lo chinee y empieza a darle la crianza, porque un día va a desarrollar su vida como usted y como yo, que pasamos de niño, pasamos joven, pasamos adulto y ya somos mayores. Ese Dios que un día, óigame, que un día Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y el mismo Dios le dijo: no hay hombre que yo pueda mostrar mi gloria y que quede con vida. Pero María lo tenía en sus brazos. María lo estaba chineando, amamantando como un ser humano común y corriente. Mi hermano, esto es para ponerle atención a que una deidad se somete a un ser humano caído, frágil, que tiene todos los cuidados que tiene que tener un niño. Sin embargo, él confió, él, que es celoso en todo, sin embargo, confió su vida a esa mujer, a María, porque sabía que no lo iba a fallar, sabía que lo iba a cuidar, sabía que iba a mantener la palabra que un día el ángel le llegó a decir. Encarnación significa la revelación de Dios accesible a usted y a mí. Nosotros no podemos entender lo que significa encarnación cuando nosotros no descubrimos lo que está detrás del velo a una realidad. Escúchame esto, porque esto es muy importante. La Biblia dice en el Salmo 19, verso 3 y verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y entonces uno vuelve a ver hacia arriba. Sí, ¿cuándo yo podré conocer al que hizo esto? ¿Cuándo yo podré
conocer a aquel que me regala un atardecer inmaculado en su perfección, sus colores, sus diseños, su posición, como si fuera el cuadro pintado por el universo, y usted se dice, ¿cuándo yo podré conocerlo? Y saber que usted lo tiene aquí, que usted lo tiene en su corazón. Saber que Él vino a hacer habitación contigo, que Él ya no quería estar más allá, sino que vino a vivir contigo. Wow. Escúchame esto, escúchame esto. Cuando Dios hizo al hombre, era Dios expresándose y quiso que el hombre continuara hablando por él. Yo quiero volverle a repetir esto para explicarle esto. Cuando Dios hizo al hombre, era Dios expresándose que quiso que el hombre continuara hablando por él. Dios quería callarse. Dios quería dejar de hacer su acción y ponerlo a usted y ponerme a mí a hablar por él y a representarlo a él en su acción. Eso fue lo que vino a ser Jesús. Cuando nosotros decimos que somos parte de la familia de Dios, que somos parte de la realeza única, verdadera, que debe existir en la tierra, no los reinos como en España, como en Inglaterra y como en muchas naciones que existen reyes. Nosotros pertenecemos a la única verdadera realeza que existe y que fue establecida aquí en la tierra, pero no vivimos como ella. ¿Se sentirá apenado Dios por la representación que nosotros le damos? ¿Se sentirá dolido Dios de la forma en cómo nosotros hablamos y nos expresamos, siendo nosotros la representación misma de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo nos compartiríamos? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros si nos invita la reina de Inglaterra? Nelita, ¿usted se puede imaginar el chaine que usted se pondría? Usted va y se hace el mejor pedicure. Usted se... Mi hermano, yo le pregunto, de verdad, si usted no cree en la encarnación, cuando estoy hablando del Dios encarnado, es que se hizo en usted uno. Él se hizo uno con usted. Él vino a decirle, yo quiero que usted sea parte de mí, como yo de usted. Escúchame esto, escúchame esto. A ver si nos estamos entendiendo. Acompáñeme al libro de Juan, el libro de Mateo, perdón, 17. Moisés le dice que lo muestre. Eso está en Éxodo 20. Y el Señor le dice, no, Moisés, todavía no es el tiempo para que yo accese a usted. ¿Se acuerda Gálatas 4:4? Moisés, 1500 años, le había pedido a Dios que se mostrara. Ojo, pero ojo, aquel Dios que le dijo claramente a Moisés, si yo te muestro quién soy, te fulmino. Pero ahora resulta que aquí, en Mateo 17, verso 3 y verso 2 y verso 3, dice, y se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí, aquel que 1500 años le dijo, Señor, muéstrame quién eres. Ahora estaba frente a él, hecho el Dios tal cual es él. El accesible Dios, que era su tiempo, que ya era la maquinaria de Dios en acción, le dice a Moisés, ahora sí Moisés, ¿se acuerda cuántos siglos atrás tú me pediste que me mostrara? Ahora yo me muestro. Ese Dios accesible que si usted le pide que se le muestra, Él se le va a mostrar. Él se le va a mostrar. Él no es un Dios que está muerto. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Él, si usted le dice, yo quiero conocerte, Él viene y se te revela tal cual eres. El anhelo del corazón de Moisés en el tiempo de Dios, en lo establecido por el tiempo perfecto de Dios, no era en aquel tiempo cuando Moisés quería verlo, porque todavía no era el tiempo de Moisés. Pero le llegó el día en que Dios no deja una oración sin contestar. Se le mostró tal cual era. Usted me quería ver, conózcame, ese soy yo, accesible. Y entonces me hace a mí pensar esto. Escúchame esto. El significado más claro de la encarnación, escucha eso y anótelo para que nunca más se le olvide. Si a usted le preguntan por qué Dios se encarnó, esta es tu respuesta: por la redención de mis pecados. El pecado no puede permitir que Dios se revele tal cual es. Y se mostró eso es encarnación. Cuando Dios le dice a usted, Mateo versículo 21, capítulo 1, Mateo dice, Él salvará a su pueblo de su pecado. Señor. Sí, señor. Gracias, Carlitos. Escúchame, mi amada iglesia. Cuando tú veas las luces, cuando tú veas el pesebre al pie del arbolito, cuando tú veas lo colorido que ponemos en nuestras casas en señal de que hay una evidencia, acuérdate de estas palabras de tu pastor. Tú mismo dejaste tu trono, tu lugar perfecto, inmaculado. Viniste aquí a la tierra, no solo para perdonar mis pecados, sino para hacerme parte de la mejor realeza que puede existir en la tierra. Viniste a ser un tabernáculo para que yo fuera parte de los que ahí accesan. Y cada día se ensancha más la tienda, porque muchos que todavía faltan en mi familia van a ser parte de ella. Ahí, eso es encarnación. Ese es el Dios encarnado, hecho carne, para que habitara en usted y en mí. Escúchame esto. Dios había querido que el hombre fuera el revelador de la divinidad aquí en la tierra. Ese era el anhelo de Dios. Pero aquel hombre le falló. Lo había hecho capaz
de entrar en una comunión tan íntima con Él. Que la Escritura dice en Génesis que Él venía cuando caía la tarde para hablar con Adán, su hijo. Aquel ser que había hecho a la imagen y semejanza de Él en perfección, para que tuviera comunión con Él. Sin embargo, Dios mismo pudiera ser visto por el hombre. Déjeme explicarle esto. El anhelo de Dios no es solo perdonarte tus pecados. El anhelo de Dios no es solamente que usted sea parte de la familia de Él. El anhelo de Dios es que tú y yo lo representemos tal cual es Él, como lo hizo Jesús. Por eso Él vino en forma de hombre. Por eso Él tomó la forma de hombre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sometió la parte humana a la parte divina. Por eso Él se aseguró morar contigo. Morar contigo significa que la simiente santa somete la carne suya que está caída y la sosiega para que no peque. Y tú y yo podamos representarlo dignamente. ¿Quién es Él? Por eso dice la Escritura, aquel que le conoce y vive para Él, no peca. El compromiso suyo y mío es vivir conforme a la deidad que representamos, del cual Él se siente muy orgulloso de haberte escogido como su hijo. Eso es un privilegio. Eso es más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Quiero concluir con esto. Escúchame bien. Isaías 40, verso 5, y concluyo con esto. ¿Llegó? Isaías 40, verso 5 dice la Escritura: entonces la gloria del Señor se manifestó y toda carne la vio juntamente. Pongámonos en pie. Escúchame el compromiso que tú y yo tenemos cuando hablamos del significado de la encarnación. ¿Sabe lo que está diciendo el libro de Isaías? Si yo descubro la letra y abro el velo en este versículo y abro el texto y quito la letra y paso el velo, ¿sabe qué significa Isaías 40, verso 5? Dice, entonces la gloria del Señor se manifestó. Manifestar es algo que se descubre, que se muestra. Y dice, y toda carne la vio juntamente. Lo que significa es que la encarnación significa más que un Dios en Jesús, es un Dios en nosotros también. El privilegio que tuvo Jesús de venir a mostrar quién era su Padre es el mismo privilegio que nosotros tenemos de mostrar quién es nuestro Padre. Él nos hizo sus hijos. Encarnación significa que la gloria de Dios, el mundo la tiene que ver por usted y por mí.
Eso es encarnación. Le pregunto, ¿sabe usted el compromiso que esto nos está dando para que nosotros meditemos en que la Navidad es más que bombitas y fiesta? Es más que un pesebre y muchos invitados en nuestra casa. La Navidad significa que un día aquel Dios que no podía ser accesible se volvió accesible, que se encarnó, que se mostró tal cual Él era y mostró en su Hijo Jesucristo, hecho semejante a los hombres, que sí se puede vivir con las dos naturalezas. Se puede vivir con la naturaleza humana, pero también se puede vivir con la naturaleza divina. Pero una de las dos sosiega a la otra. Una de las dos es más fuerte que la otra. Esto quiere decir que sí podemos mostrarle al mundo que sí, nuestro Dios está vivo y que Él es real. El mundo necesita de usted y necesita de mí, que lo llevemos a habitar en esa habitación que Dios hizo aquí con nosotros, su tabernáculo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, por habernos permitido en esta mañana poder hablar del significado de la revelación más maravillosa, única. No hay una igual. Tú veniste, Señor, a accesar al hombre para que el hombre te conociera, te escuchara hablar y te escuchara, no solamente hablar, sino te viera vivir a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo creyó en nosotros y nos dio el compromiso de reconciliar al mundo contigo. Encarnación, Señor del cielo, hoy entiendo, es el compromiso de mostrar al mundo que tú estás en mí y yo en ti, y que verán tu gloria y te mostraré tal cual tú eres. Señor del cielo, ayúdame a que esta revelación penetre en mi espíritu y quede, Señor del cielo, metido en mi cuenco, para que el testimonio que dé, Señor, en esta Navidad sea mostrar el brillo de lo que tú eres. En el nombre de Jesús, que así sea. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Esos días maravillosos, de verdad les digo de corazón, en nombre de mi familia pastoral, en nombre de mi hijo Steven, mi esposa Rocío y mis nietas, de verdad les deseo la más rica bendición para estos días. De verdad, que la pasen a lo grande, que la disfruten a lo grande, pero que se recuerden la responsabilidad que tú y yo tenemos como representantes del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que somos, sus representantes de su divinidad aquí en la tierra. Les bendigo mil veces, de verdad, que la pasen bien. Y recordarles que de hoy en 8, no hay servicio aquí. Tienen libre para que la disfruten. Nos vemos el próximo miércoles a modo virtual y el próximo servicio será hasta el 2 de enero del 2022. Amén. Doña Rosario.